Bueno, analizando la situación, tenemos que la altura del cubo, porque es un cubo, vamos a leer. Dice, la figura muestra una bola de hierro, ¿ok? Entonces, esta bolita va a ser de hierro, chévere, que va a estar suspendida por un hilo de masa, ¿ya? Pero va a ser despreciable la masa desde un cilindro que flota parcialmente sumergido en agua. Ok, entonces, si tenemos este que es cilindro, que de verdad sería tal que así, y tenemos que está sumergido parcialmente. Entonces ya cuando hay un objeto se sumerge, ya uno piensa, ¿no? Hay un empuje gracias al fluido. Ok, entonces ese empuje que va a sentir el cilindro, ya va a ayudarlo a que no se hunda, ¿no? Como tal. Entonces podemos hacer ¿qué cosa? El diagrama de cuerpo libre del cilindro. Y eso tiene que estar en situación de ¿qué? De equilibrio. O sea, sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Pero vamos a seguir leyendo. Me dice que parcialmente se sumerge en agua. El cilindro va a tener altura de 6 centímetros, acá esta altura, va a tener un área, vamos a poner que el área del cilindro va a ser igual a 12 centímetros al cuadrado, lo que quiere decir que va a ser 12 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Bien, ahora, esto que me dice entre paréntesis, la parte superior y el fondo, simplemente lo que quiere decir es que acá vamos a tener lo mismo que en la parte del fondo. O sea, no tiene mucha relevancia para este ejercicio. Ahora me dice, tenemos una densidad de 0.30 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que quiere decir que la densidad del cilindro como tal va a ser igual a 300 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí o qué? Chévere, ¿no? Ahora, 2 centímetros de su altura van a estar sobre la superficie del agua. Por eso que acá tenemos que h vale 2 centímetros. ¿Ok? Y no está a escala porque la diferencia tiene que ser 4 centímetros. Y visualmente tú dices, oye, pero aquí se nota que bastante de la altura está cubriendo. Y no, esta es la tercera parte de la altura. Y esta sería la 2/3 parte de la altura. Y no se nota. ¿Ok? Pero no le paren bola. Ustedes trabajen con datos, no con lo que ven. ¿Ya? Es una referencia nomás. Ahora, la densidad de la bola de hierro, es decir, la densidad del hierro, que en química te enseñan que es igual a Fe, va a ser igual a 7.900 kilogramos sobre metros cúbicos. Chévere. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quisiera saber cuál es el radio de la bolita de hierro. ¿Ok? Esto me pregunta. Ya, bacán. Como yo sé que está en equilibrio todo, el sistema como tal, lo que yo puedo hacer es primero analizar cuerpo en cuerpo. Es decir, analizo el diagrama de cuerpo libre del cilindro como tal, vamos a poner del cilindro, y analizo el diagrama del cuerpo libre de la esfera, ¿no? Como todo el sistema está en equilibrio, los dos tienen que estar en equilibrio. Entonces la esfera, vamos a tener que llevar una tensión arriba y vamos a tener el peso de la esfera. Por lo tanto, vamos a tener que si hacemos sumatoria en Y, va a ser igual a 0 y tenemos que la tensión tiene que ser igual a la masa de quién? De la esfera, vamos a ponerle Fe de hierro por gravedad. ¿Y cuál es la masa? Sería el volumen de la esfera como tal multiplicado por qué? Por la densidad del hierro. Bacán. Ahora, nosotros podemos estimar el volumen, pero en función de quién? Del radio. Por lo tanto, ponemos que la tensión va a ser igual 4/3 de pi por radio al cubo multiplicado por la densidad del hierro. Y me falta la gravedad. Ok, tenemos una ecuación y yo ya sé, ok, si yo quiero hallar el radio de la esfera como tal, necesito primero hallar la tensión. ¿Sí o qué? Sí o qué. Alguien escribió, pero déjame poner el ventilador. Preguntas, dice, hasta ahora vamos igual, vamos bien. Excelente, vamos bien. Ahora, analizando el diagrama del cuerpo libre del cilindro como tal, vamos a tener lo siguiente. La tensión hacia abajo, el peso del cilindro como tal, y vamos a tener el empuje, ¿verdad? ¿Causado por quién? Por el fluido. Ahora, este fluido, tenemos que saber qué fluido va a ser. A ver, vamos a leer si en alguna parte nos dicen sumergir. Agua. Exacto. Creo que fue Alan, ¿no? Simón, en agua. Entonces tenemos la densidad del H2O. Bacán. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas
en Y va a ser igual a 0, y tenemos que el empuje como tal tiene que ser igual a la tensión más el peso del cilindro. Pero no te dan el peso del cilindro como tal, sino te dan la densidad del cilindro. Acá tienen, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere saber el peso del cilindro, nada más tiene que coger esta densidad chévere y multiplicarle por ¿quién? Por el volumen total. Por lo tanto, vamos a tener que, vamos a hacerlo con, ya me comenzó a picar la nariz. A ver, vamos a hacer que multiplicar 300, no, vamos a dejar todo en términos de variables. Densidad del cilindro multiplicado por el volumen total multiplicado por la gravedad. Y aquí tenemos el peso. Ahora, podemos este valor reemplazarlo acá, ¿sí o qué? Y nos queda lo siguiente, hacemos un zoom out, nos queda que el empuje tiene que ser igual a 4/3 de pi por r al cubo, la densidad de ¿quién? Del hierro y gravedad, más la densidad del cilindro, volumen total y la gravedad. Ahora, el empuje como tal, tenemos que es la densidad del fluido, que en este caso es el agua, H2O, la gravedad, y tenemos el volumen sumergido. Ahora, si me dicen, oye loco, el volumen sumergido simplemente es esta parte, entonces ¿cómo yo hallo el volumen sumergido? Es igual a que, si esta altura es 4 centímetros, tenemos que multiplicar 4 por 10 a la menos 2, porque estamos a metros, y multiplicar por la base. Ahora, la base, me dijeron, creo que arriba, tenemos que la base es 12 por 10 a la menos 4. Ok, entonces vamos a tener 12 por 10 a la menos 4. Y tenemos el volumen sumergido, que no es lo mismo al volumen total. Pero igual, vamos a dejarlo en términos de variables. Entonces, el empuje tiene que ser igual a esto, y el empuje tiene que ser igual a la otra ecuación. Por lo tanto, igualamos los empujes, y vamos a despejar el radio. Voy a leer las preguntas. Bueno, hay una pregunta. Dice, no hay empuje en la pelota. Ya, no hay empuje en la pelota. De hecho sí hay empuje en la pelota. Buena observación. Muy buena observación del compañero. Sí hay empuje de la pelota. Exacto. Bien. Bueno, vamos a rearmar esto. Eso sí lo estaba pasando por alto. A ver, entonces el empuje acá. El empuje, vamos a poner el empuje 1. Vamos a poner acá empuje 2, ¿ya? Y empuje 2. No, ahí apareció el cuadro de nuevo. Entonces vamos a tener que, en realidad, la tensión hay que restarle algo. Simón, hay que restarle acá el empuje número 1. Aquí menos el empuje número 1. Muy buena observación del compañero. Sí, yo lo había pasado por alto, la verdad, pero sí, efectivamente hay empuje. Todo objeto que se sumerge siente el empuje como tal. Por lo tanto, tenemos que menos el empuje número 1. Ya, sin embargo, vamos a poner de una vez el empuje número 1 va a ser igual al ρ del fluido como tal, que es el H2O, gravedad, y el volumen total ¿de quién? De la esfera. Y el volumen total simplemente es 4/3 de pi por radio al cubo. Por lo tanto, vamos a encerrar acá, y creo que podemos dejar la tensión en términos de la resta, creo, de las densidades. 4/3 de pi radio al cubo, podemos, sí, creo que podemos sacar factor común. Déjame ver. Sacamos factor común de la gravedad también, y simplemente nos queda la resta de estas dos cosas. Efectivamente, tiene mucha razón el compañero, por lo tanto vamos a agregarle en esta parte de acá una resta. ¿De qué? De densidades. Gravedad, y aquí restamos la densidad del hierro menos la densidad ¿de quién? Del agua. Bacán. Muchas gracias. No sé quién fue, déjame ver. Yo, mi pana, yo fue. Darío. Bien, mi pana. Te ganaste, si estuviéramos en presencial, un almuerzo. Pero no estamos, loco. Pues sí, sería bacán dar ayudantías en presencial. Yo sí haría cosas, la verdad. No sé, qué sé yo, el que tenga mejor promedio del primer parcial, le invito 3 almuerzos en el parcial. Algo así. Sería chévere. O le invito a un McDonald's, porque en la SPOL, o sea, en la bajada de la SPOL, como creo que 1 kilómetro.
Ese que queda por los Ceibos. Bueno, los que son de Guayaquil. Ya, ese yo invitaría a los mejores alumnos. Bueno, de hecho, aquí les voy a contar una anécdota. A ver, primero hagamos. 4/3. Igualamos, ¿verdad? Tenemos que igualar estos empujes. Por lo tanto, igualamos la ecuación 1, la ecuación 2, y igualamos ya 1 y 2, y nos queda lo siguiente. El ρ de H2O, gravedad, volumen sumergido, va a ser igual a 4/3 de pi por r al cubo, gravedad. La resta de los dos, de una vez vamos a poner, ¿cuánto es la resta? De 7.900 menos 1.000, que sería 6.900 kilogramos sobre metro cúbico. Más la densidad de la caja, o el cilindro, el volumen total y la gravedad. Ya, bacán, listo. Entonces, nada más vamos a despejar que el radio tiene que ser igual a esta resta. La del agua, gravedad. La gravedad como tal se me van. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Alguien que me ayude a hacer el cálculo para hacer hoy día ejercicios como salvaje. Vamos a hacer ejercicios como Dios manda. Porque esta es la última sesión de hidrostática. Así que ahorita sáquenme el jugo. ¿Ya? Además que estoy happy. Así que vamos a poner de una vez que es 1.000 la densidad del agua. El volumen sumergido, ¿cuánto es? Alguien, por favor, calcule cuánto da el volumen sumergido. Menos la densidad de la caja, que es igual a 300, creo. 300 multiplicado por el volumen total, que es igual a el área, que era igual a 12 por 10 a la menos 4, si no me equivoco, Simón. A la menos 4. Multiplicado por los 6 centímetros, que sería 0.06. Dividido para, Simón, dividido para 4/3 pi y 6.900 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Alguien calculó el volumen sumergido? Da 1.68 por 10 a la menos 14. Ya, a ver, 1.68 por, a ver, 1.68 por 10 a la menos. Compañera. Espera, ¿de qué es? 4 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Ajá, Sí. 4 por 10 a la menos 2 por 12 por 10 a la menos 4. A mí me dio Vamos a hacerlo. 4.8 por 10 a la menos 5. Sí, 4.8 por 10 a la menos 5. Ya, 4.8 por 10 a la menos 5. A ver. 4.8 por 10 a la menos 5. Verán, ¿será que confío en ustedes o lo hago yo? No, vamos a confiar. ¿Ya? ¿Y cuánto me sale la raíz cúbica de todo esto? ¿Cuánto da? Ya, yo lo voy a hacer también. Para confirmar, a ver, la raíz cúbica. Si no estoy mal, sale 9.72 por 10 a la menos 3. A ver, 9.72. 72 por 10 a la menos 3 metros. O A sea, la yo aquí menos metí toda la 3 calculadora con variables. ¿Sí? metros. Ok, entonces sería 9.72 milímetros, ¿no? El radio. A ver, sería 1.000 multiplicado. O sea, no es que, Confirmo. ya, bueno, ya, la gente confirma. Ya, me O sea, gusta no que... 72, me sale 9.70, pero ya es lo mismo. Es porque yo metí toda la calculadora. Tú le metiste todo, entonces... ujú. Ya, a veces, ¿eh? Bueno, Confirma. no le tengan miedo al éxito. Ya, chévere. Entonces el radio es 9.72 milímetros. Chévere. Ahora, si analizan bien y se dan cuenta, es un radio bastante pequeño. Ya, o sea, ni siquiera llega a ser 1 centímetro. Y es ¿cuál es el motivo? Primero porque el cilindro como tal, ya es tiene una densidad muy baja. O sea, imagínate, es 300 kilogramos sobre metros cúbicos. O sea, el agua es más denso que esa vaina. ¿Ya? Imagina, y el hierro es 7.9 veces más denso que el agua. Entonces, bueno, obviamente una masa de hierro, ya sí te va a, ¿cómo decir? A tratar de hundirte, ¿no? Entonces, sí tiene, yo creo que sí tiene
lógica que salga menos 1 centímetro. ¿Ok? Y si no tiene lógica, igual está sustentado por los cálculos matemáticos, así que todo chévere. Bueno, en este ejercicio, la verdad es que se aplicaba lo mismo que hemos hecho siempre, ¿ya? Y nada más. Vamos a hacer otro, ¿ok? ¿Alguien tiene algún favorito del documento que pasé o hacemos el documento de Dick? ¿Ya? Por favor, voten ahí en el chat o lo pueden decir. Ambos nos olvidamos el poder. Simón, confirmo. Puede ser el Confirmo. 7, el documento de Eric. Ya, bacán. Bueno, como les decía, cuando estamos en presencial, ya, un profesor nos invitó a comer pizza en un profesor de Fundamentos de Programación. No sé quién vea con Rafael Rivadeneira, pero bueno, el man. Entonces, bastante chévere. Nos invitó a los que habíamos participado en Pi Weekend. Ahorita que está de moda el Pi Weekend, ya, yo también participé. Y pues son 3 en el curso, ya, y el man tenía 2, o sea, 2 cursos dando. Y ya pues fuimos a dar el Pi Weekend. De hecho fue un dolor de cabeza, o sea, yo me arrepentí la vida de participar en Pi Weekend, ya, porque te consume bastante tiempo. Además, tienes que aplicar cosas que no has visto en la materia. Entonces tienes que investigar más. Investigar más requiere de tiempo y de esfuerzo. Entonces yo el sábado y domingo era en la SPOL, ¿ok? Donde se están vacunando, ya, en ese edificio de STEM, de vidrios. Entonces, o sea, era a las 7 de la mañana y salías tipo 4 de la tarde, no sabías nada, porque eran librerías como Panda, eran librerías hasta de inteligencia artificial que yo ni idea. Y estaba en primer semestre. O sea, estaba como ustedes, ¿ya? Y me arrepentí la vida. Pero bueno, ya son experiencias y la pizza lo valió. Así que bueno, hagamos el 7. Esos son anécdotas chéveres de la universidad, que en virtual no se puede. Yo estoy harto de virtual, by the way. Bueno, ejercicio número 7. Vamos a tener recipiente cerrado que contiene un líquido incompresible. ¿Ok? Chévere. Vamos a estar conectando al exterior mediante 2 pistones. Bien, uno pequeño de área A1 de 1 centímetro al cuadrado y uno grande de área 2 de 100 centímetros cuadrados. Nosotros podemos relacionar, cuando ustedes vean relaciones entre áreas, ya fáciles de sacar, relaciones. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que el área 2 va a ser igual a 100 veces el área 1. Ya, sin temor alguno, yo puedo decir eso. Ahora, bueno, aquí tenemos el área 1 y aquí tenemos el área 2. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Esto es importante. A ver, ¿quién me dice por qué es importante esto? Es más, vamos a preguntar. Para que si están a la misma altura y es el mismo líquido, por así decirlo, se puede aplicar la ley de Pascal. Ya, exacto. Tienes toda la razón. Tienes toda razón, señor Alan. Se me va a descargar la compu, pero efectivamente, si uno tiene diferente altura, ya las presiones van a variar. Acuérdense de cuando cuando utilizamos la fórmula que la presión 1 igual a la presión 2 más la columna de presión que te hace, ¿no? Que es ρ por G por H. Voy a ver el cargador, si no se me va a morir la laptop. Ya vuelvo un ratito. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, importante que te digan la misma altura, porque si no, no puedes aplicar principio de Pascal. Importante, misma altura. Ahora, vamos a aplicarle una fuerza de 100 newtons, va a ser hacia abajo, sobre el pistón pequeño. ¿Cuánta masa M puede levantar el pistón grande? Ahora, si te preguntan esto, tú te vas a imaginar que en el área 2, que tienes una plataforma bastante más alta, vas a tener un objeto cualquiera, ¿verdad? Pero tiene que tener una masa considerable, ¿no? Entonces la masa del objeto cualquiera es tu M. Ya, y si, por ejemplo, aplicamos principio de Pascal, obviamente la fuerza de acá va a ser mayor. Y para que la plataforma como tal, esté en equilibrio, simplemente tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas en Y.
¿verdad? Entonces aplicamos, si tuviéramos un objeto de masa m, ¿ya? Y sentimos una fuerza F2, la plataforma se equilibra. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a tener el peso como tal del cuerpo, masa por gravedad menos, más la fuerza en 2, igual a 0. Ahora, la fuerza 2 tiene que ser igual al peso del objeto, masa por gravedad. ¿Cómo hallamos la fuerza 2? Simplemente aplicamos principio de Pascal, donde la fuerza 1 tiene que ser igual a la fuerza, bueno, en realidad en presión, perdón. La presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Es decir, esta presión en esta altura tiene que ser igual a la presión, pero en otro punto, que sería el punto 2. Este es el punto 1. Por lo tanto, tenemos que la fuerza en 2 tiene que ser igual a la fuerza 1 multiplicado por el área 2 sobre el área 1. Ahora, ¿por qué relacioné el área 2 con el área 1? Porque aquí puedo simplemente esta fórmula, reemplazarla acá, y nos sale que el F1 multiplicado por ¿quién? Por 100. Es decir, que la fuerza 2 es 100 veces F1. Por lo tanto, tenemos que F2 es igual a F1 por 100. Y nos queda que la masa va a ser igual 100 por 100. ¿Cuánto sale 100 por 100? 100,00,9.8 metros sobre segundo al cuerpo. Y esto te sale 1020.41 kilogramos. 1020.41 kilogramos. Ya, bacán. Pensé que eran más cosas No, en ese ejercicio. no, tranqui. ¿En qué lugar quedó de Dick? Okay, ¿en qué lugar quedé? A ver, cuando nosotros hacíamos Pi Weekend, ya, a nosotros nos dividían en grupos. Es decir, es más, nos daban una camiseta, nos regalaban una camiseta y un kit. Ya, chévere. Entonces, imagínate que éramos 20 paralelos o más, 21. Entonces, a los 21 nos dividían, por ejemplo, en 3 temas, o en 4 temas. ¿Ya? ¿Y cómo elegías? Simplemente entrabas a tu aula virtual, ¿ya? Y estaba tu grupo, y simplemente elegías una opción. A mí me tocó, no me acuerdo cuál era el tema, ¿ya? Pero creo que era inteligencia artificial, creo que era. Entonces, y dependía del tema que escogías, te daban una camiseta del color. Por lo tanto, ese día tú veías un grupo color, por ejemplo, amarillo, que era el mío, un grupo de azul, un grupo verde y un grupo rojo, creo que era. Entonces nos hacían competir entre equipos de colores. ¿Okay? Por ejemplo, entre mi subgrupo, que era los amarillos, yo quedé en segundo, tercer lugar, en nuestro grupo. Ya, y bueno, fue un relajo, fue una aventura eso. Y ya, y los ganadores, los subgrupos, competían entre sí y sacaban el ganador definitivo. Ahora, los premios para el ganador definitivo creo que eran como $500 o $400 para el equipo. ¿Ya? O sea, era bastante, eran como $100 para cada uno. ¿Ya? Chéverísimo. Y nada, fue una experiencia muy bacán. Así que vamos a continuar, porque si no, se acaba el time. Vamos a ver si en el documento que yo les envié, yo les voy a explicar este ejercicio, porque puede ser que les tomen y no sepan cómo hacer. ¿Ya? Y pues yo no, de hecho, este ejercicio lo tomaron un examen hace un año y yo no sabía cómo hacerlo. O sea, literal, no sabía y no sabía. De hecho, vi la respuesta y dije, está mal esta vaina, porque así no es. Pero yo estaba equivocado, así que vamos a verlo. Primero, yo les voy a preguntar cómo harían este ejercicio, o qué piensan de aquello, cómo lo resolverían. Ya, a ver, ¿quiénes están acá que conozco? Bueno, están Alan, Ángelo, que parece que ha venido también, o por lo menos ve mis videos, Brittany, Cristina, el compa Kenny, Kevin, Jaime. Entonces vamos a leer el ejercicio y me dicen qué tal, ¿ok? Primero vamos a tener un pedazo de hielo que va a flotar en agua. Ya. Si se dan cuenta, aquí tenemos el hielo y flota en agua. ¿Por qué flota en agua? Porque la densidad del hielo, si estoy bien, es igual a 0.92 gramos sobre centímetros cúbicos. Si estoy bien, ¿ya? Porque sé que es menor
pero no me acuerdo o sea, cuánto vale exactamente. Déjame, vamos a poner densidad del hielo. Ok, va a ser igual a 91.7. 91.7. Ok, chévere. Entonces vamos a cambiar 91.7. Ya, por lo tanto va a flotar. Ahora, este hielo va a tener un clavo, ya, en una parte de su volumen. Por lo tanto, me dice, otra cosa, que todo esto está lleno de agua. Es decir, que un poquito más de volumen que ingreses al vaso como tal, y ya eso se ría, ¿ok? El hielo va a estar adherido en su interior a un clavo de hierro, y me preguntan, ¿qué va a pasar cuando todo el hielo se va a derretir? Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? La verdad es que no tienen que aplicar nada de lo que ustedes ven en hidrostática, ni siquiera en hidrodinámica. Igual, esto está en reposo. Ya, simplemente tienen que aplicar un poco de lógica, y eso es más difícil, a veces, porque el sentido común a veces no es tan común. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Lo que tienen que saber, simplemente, es que cuando el hielo se derrita, ya tú vas a tener la misma masa, pero no el mismo volumen. Ojo, ¿por qué? Porque la densidad del agua es diferente que la del hielo. Por lo tanto, si yo sé que al derretirse tengo que tener la misma masa, porque la masa no se crea ni se destruye. De hecho, aunque creo que actualmente pueden convertir masa en energía, creo. Porque hay una ecuación, acuérdate de la ecuación de la fórmula de Einstein, que decía que la masa, o sea, masa y energía son la misma cosa, pero descrita de distinta forma. ¿Ok? La masa es energía también. Pero bueno, eso ni siquiera yo lo sé. No he investigado acerca del tema, pero es muy interesante, la física moderna. Entonces, vamos a tener, si esto es distinto, y la masa de todo este cuerpo se tiene que mantener, es decir, masa 1 va a ser igual a masa 2, ya siendo 1 cuando esté en forma de hielo, esté en hielo, y siendo 2 la situación cuando se derrite, cuando se haya derretido. Entonces, ¿cómo tú hallas esta relación? Simplemente vamos a ubicar acá que masa 1, como es cuando estaba en hielo, la masa es igual al volumen total en la situación 1 multiplicado por la densidad del hielo. Y esto es igual al volumen total, pero en la situación 2 por la densidad del agua. Por lo tanto, el volumen final o el volumen total en la situación 2 tiene que ser al volumen total de la situación 1, pero una relación entre densidades, ¿no? La densidad del hielo dividido la densidad del agua. Y esta relación es igual a 0.92. No, 0.91.7. 0.91.7. Volumen total en 1. Por lo tanto, tenemos que el volumen total final va a ser menor al inicial. Y si te das cuenta, también nosotros podemos analizar el volumen del clavo. Y este volumen del clavo se va a mantener siempre igual. Porque no te va a cambiar si se derrite el hielo o no. Simplemente sigue siendo el volumen de este clavo. ¿Ok? Por lo tanto, no varía el volumen del clavo, pero sí varía el volumen de esta masa. Así que vamos a tener un menor volumen. Por lo tanto, va a descender el nivel del agua. Ya, no se va a regar, sino va a descender. Este ejercicio lo tomaron en un examen de segundo parcial. Preguntas. ¿Alguien habló? ¿Qué? ¿Por qué dices que, señor Rayos? No entiendo por qué dices Rayos. Es que no sé, sí, o sea, como
como nuestro compañero Gómez dice, me maría también, por dos. Ah, ya. A ver, vamos. No, tranquilos, o sea, díganme si se marearon o no. A ver, la pregunta como tal me dice, oye, el nivel del agua, después que el hielo se derrita, ¿cómo va a ser? ¿Va a descender? ¿Se va a derramar? ¿Ya? ¿O queda al mismo nivel y no se derrama? ¿Ok? Hasta me dice cosas así que lámparas, se va a romper la copa, ¿ya? O se voltea la copa. O sea, esto imposible, ¿ya? O puede subir y se puede derramar el agua. O sea, lo que me están pidiendo es que, ¿qué va a pasar con este volumen total? Ya, por lo tanto, ahora, tú tienes que saber cuánto va a ser el volumen total de esta cosa. A ver, ¿cuánto va a ser el volumen del objeto como tal? Es decir, de todo esto. ¿Ya? Y tú haces una relación con las masas. Es decir, dices que, bueno, la masa en la situación cuando está en hielo tiene que ser igual a la masa cuando está en la situación 2. Haces una igualación y calculas el volumen. Relacionas el volumen final con el inicial. ¿Ya? Entonces, bueno, esta relación te va a dar 0.917. Por lo tanto, va a disminuir, no va a aumentar. Y nada, cuando se disminuya, o sea, cuando se derrita el hielo, ya lo que te va a quedar va a ser una disminución del nivel del agua. ¿Por qué? Porque el volumen final va a ser el menor que el inicial. Por eso es que baja. ¿Ya? Ahora, si capaz que la pregunta como tal, debo hacer ese experimento para verificarlo. Mira, loco, yo también estaba un poco escéptico con este ejercicio cuando yo lo vi, porque no lo entendí. Creo que pasé como 2 horas, te lo juro, investigué en internet y nada. Pero luego, bueno, hablé con el profesor, ya luego que tomaron esta vaina, y el man me explicó. De hecho, también pasaron la respuesta ahí, y bueno, me explicó que no, y me hizo esta demostración, que se va a conservar la masa como tal. Y si se conserva la masa, hay que saber cuánto es el volumen final. Y ya, y simplemente hacen eso. Ahora, yo también en su tiempo estaba pensativo en, por ejemplo, este volumen que se sumerge debe ser igual al volumen desplazado. ¿Ok? Quiere decir, otra cosa, quiere decir que si tú quitaras el hielo como tal, tú tendrías que la copa, más o menos, uy, ¿qué? ¿What? Como que cuando se quita el hielo el volumen disminuye. O sea, sí, como que sí se me entró la idea de que cuando hay algo, o sea, en el agua tú metes algo como que el volumen sube o aumenta, pero si lo quito, vuelve a su estado original. O sea, esa fue la Claro, analogía que le vi. ajá. Si quitas el hielo, ya, pero a ver, si quitas el hielo, chévere, se te disminuye el volumen, pero obviamente este hielo se va a derretir y va a permanecer en agua, ya, pero igual, el volumen total final va a ser menor que el inicial, por lo tanto es como que se va a llenar, pero hasta aquí nomás, por ejemplo. Ah, o sea, en realidad el agua se aumenta, pero no aumenta como estaba cuando el hielo estaba. Ya, exacto. O sea, el agua como tal aumenta, sí, porque ahora el hielo pasó a ser agua. La masa ajá, aumenta. Pero el volumen del total, o sea, el volumen del hielo más el volumen del agua inicial, ese va a disminuir, la sumatoria, ¿ya? Y por eso. Pero este ejercicio sí es un poco medio tránfugo. Por eso les traje, ¿no? Pero la respuesta desciende, ya, por profesores. Así que, bueno, ya pues. O sea, podría decirse también que cuando el hielo se derrite, cuando ya se convierte en agua, va a compensar el volumen sumergido. Podría decirse así. ¿Sí me entienden? O sea, ya no va a estar el volumen sumergido, sino que se va a compensar con el hielo que va a estar derretido. En este caso va a ser agua. O sea, a ver, a ver. Es más, aquí déjame pausar la grabación, porque siempre hay, para no causar polémicas. A ver, vamos a pausar. Ok. Ya listo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos dos fluidos, ¿no? El fluido número 1, el fluido número 2. Esto obviamente es ρ, ya por si acaso. Solo que yo dijo, parece una P, ¿no? De presión. Ahora me dicen que estos fluidos son imisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mezclan.
¿ok? Son fluidos como tal que no se mezclan, como el aceite y el agua, así. Vamos a tener un contenedor, ¿ok? Un objeto de volumen V va a flotar en la interfaz entre ellos, con volúmenes sumergidos B1 y B2, ¿ok? B1 y B2. Si se aumenta un poco la masa del objeto, pero se mantiene el volumen, ¿qué se va a cumplir? En equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este objeto va a pesar más, es decir, situación 1, situación 2. ¡Wow! ¿Por qué ahorita? ¿Alguien sabe por qué cuando hago un círculo ahora como que se hace formas? Qué lámpara, ¿no? Es la aplicación, profe. No preguntes, solo La gócelo. aplicación le acomoda las cosas. Solo se lo dice. Y verdad, hay que gozarlo nomás. Sí, pero antes no hacía eso. Bueno, a ver, situación 1. Tenemos que la masa es M, ¿ok? Y tenemos el volumen 1 y el volumen 2 sumergidos. En la situación 2 tenemos que M2 va a ser igual, perdón, mayor que M1. Por lo tanto, acá tenemos que sumatoria de fuerzas en Y, tenemos el peso tiene que ser igual al empuje 1 más el empuje 2. Es decir, masa 1, gravedad, tiene que ser igual a E1 más E2. Y si lo quieres simplificar, o sea, perdón, hacerlo como un poco más detallado, vamos a poner que el volumen 1, la gravedad y la densidad de 1, más el volumen 2, la gravedad, la densidad 2. Ya, chévere. Eso tenemos en la situación número 1. Sin embargo, en la situación número 2, vamos a tener un poco distinto. Ya, ¿por qué? Porque si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0, vamos a tener lo mismo, pero ahora el peso vale más. Es decir, vamos a tener que masa 2, gravedad, tiene que ser igual al empuje número 1, el empuje número 2. Vamos a ponerle prima y prima. Entonces, masa 2, gravedad, tiene que ser igual al volumen 1, prima, gravedad, rho 1, más el volumen 2', gravedad, rho 2. Listo. Ahora, nosotros tenemos que el peso número 2 tiene que ser mayor. Por lo tanto, otra forma de resolverlo, si no quieres aplicar matemáticas, es lo siguiente. Es que, a ver, tú dices, a ver, si esto pesa más, se hunde más. ¿Ok? Por lo tanto, si se hunde más, llegará un momento que el volumen 1 puede hacer hasta incluso 0. Puede ser que la masa aumente tanto que simplemente todo esto se caiga hasta el fondo y tengamos que el volumen 1 se hace 0. ¿Ok? Eso puede pasar. Sin embargo, no sabemos si va a pasar eso. Pero lo que estamos seguros es que por lo menos el volumen 1 va a ser menor de lo que fue. O sea, por lo menos sabemos que esto se va a hundir un poco más. Ok, eso me dice la lógica. ¿Ya? Que el volumen 1 final, no entiendo por qué se me hace un cuadrado. Yo no quiero hacer un cuadrado. Bro, Pero bueno. bro, es por ahí en la parte de arriba, dice entrada de lápiz a forma. Ahí ponen entrada de lápiz de texto y me imagino que ya se pone normalito. A ver, espérate. Ah, ¿verdad? Eres pilas, Kevin. Ya, chévere. Entonces, bueno, tenemos que el volumen 1 va a ser menor al volumen 2. Y hasta incluso el volumen 1 puede ser 0. ¿Ok? Porque no sabemos cuánto aumenta la masa. ¿Ya? Y bueno, matemáticamente, si ustedes lo quieren ver, tendrían que, yo creo, a ver, matemáticamente, ¿cómo podemos ver esto? No, la verdad es que creo que matemáticamente estaría un poco más difícil de mostrar eso. Porque tienes que, como tienes varias variables, ya tienes aquí el volumen 1 y el volumen 2. Aunque puedes relacionarlo que el volumen 1 más volumen 2 tiene que ser igual al volumen total. Ya, es decir, que el volumen 1 es igual al volumen total menos el volumen 2. Y puedes reemplazar, ya, pero no, difícil. Mejor lo vamos por la lógica. Por lo tanto, déjame ver cuál es.
¿Los volúmenes sumergidos siguen igual? No. El objeto se sumerge más en el fluido, más denso. Simón. Y no sé por qué acá este más está con otra letra. No. El empuje del más denso es mayor. No. No. Bueno. Quise demostrarlo matemáticamente, pero no, creo que no voy a llegar a nada. Eso es muy cumeo, como dice la chaviza. Cumeo, no sé qué es cumeo. Siento que me estoy perdiendo la juventud. No sé qué es cumeo. Por interno te explico. Sí, oye, es verdad, por interno me dicen. Pero por favor, nada de referencias no académicas, por favor. O con otro sentido. O sí. Bueno, vamos a tener otra pregunta de lectura, control lectura, donde tenemos la misma situación, pero aquí vamos a aumentar un poco la densidad del fluido menos denso. Es decir, tenemos lo mismo, todo esto es igual, pero lo que se aumenta ya no es la masa, sino se aumenta la densidad del fluido menos denso. ¿Cuál es menos denso? 1, 2, pues en este caso 1 es menos denso. El fluido número 1. El fluido número 1. Por lo tanto, ahora, si lo vamos por la lógica, y yo creo que es mejor y más rápido hacer estas cosas, ya. Si el volumen, perdón, si la densidad de 1 se hace más denso, ya, lo que va a pasar es lo siguiente. Es que esto va a irse para arriba. Ya, ahora, ¿por qué? Una forma de verlo es que, ok, ya sé cómo verlo. En la situación número 1, tenemos que el empuje 1 más el empuje 2 tiene que ser igual al peso. Y en la situación 2 tenemos lo mismo. Empuje 1 más empuje 2' tiene que ser igual al peso. Este peso es el mismo que este. Ahora, si se vuelve más denso, es decir, que ρ1 se vuelve más denso, lo que ustedes van a tener es que E1 va a ser mayor. ¿Sí o qué? Entonces, ya saben que no va a permanecer en equilibrio esta vaina. Porque ahora E1, el empuje número 1, si ustedes se quedan con así, si esto no se mueve, en realidad el empuje 1 se vuelve mayor. Por lo tanto, ¿qué ustedes tienen? Ustedes van a tener que la sumatoria de fuerzas en Y ya no va a ser igual a 0 en esta situación, sino van a tener que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser masa por aceleración. ¿Por qué? Porque empuje 2 no cambió, nunca cambió empuje 2. Sigue teniendo el mismo volumen 2 y la densidad sigue siendo el mismo. En cambio, el empuje 1 ahora sí va a cambiar, porque este volumen 1, pero ahora le multiplicas por una densidad mayor, más grande. Entonces vas a tener, ¿qué cosa? Una aceleración. Entonces, ¿y esto se acelera hacia dónde? Hacia arriba. Pero se va a acelerar hasta un punto donde llega un equilibrio. ¿Ok? Y va a llegar al punto 2, donde ya está equilibrado la cosa. No sé si con eso se entienda mejor, con la explicación de que el empuje 1 va a aumentar, por lo tanto se va a acelerar hasta un punto donde va a llegar a equilibrio. No sé si se entiende ahí. Confirme, por favor, o si quieren, lo repito. Sería como una aceleración instantánea, hasta que llegues hasta Claro, ese punto. sería una aceleración de milisegundos o de segundos. Ajá. En Pero pequeña hasta, como hasta que llegue al equilibrio de lo que dijiste, ¿verdad? exacto, ajá. Porque si te das cuenta, o sea, a ver, si la densidad 1 se vuelve más denso, ¿ya? Y yo mantengo así como está la fotografía, ¿ya? ¿Qué va a aumentar? E2 no aumenta, ¿verdad? Porque la densidad de 2 no aumentó, ni el peso aumentó, ¿ya? Pero en cambio E1 sí va a aumentar, porque acuérdate que E1 va a ser igual a la densidad 1, gravedad y volumen 1, este volumen sumergido, todo este volumen. Entonces, si yo aumento la densidad 1, ¿aumenta quién? El empuje. Por lo tanto, este va a aumentar un chance, y esto no va a estar en equilibrio. Entonces esto se acelera hacia arriba, hasta llega un punto donde, ok, los dos fluidos van a hacer empujes de tal forma que equilibre el cuerpo. O sea, que será igual a la masa.
Ya. También hay otra cosa, que la densidad puede aumentar muchísimo. Imagínense que la densidad aumenta muchísimo. Pero bueno, aquí se dice aumenta un poco. Pero puede ser que aumenta muchísimo de tal forma que ahora el objeto flote. No sé si me explico. Ya puede ser, quién sabe. O sea, tipo, también se puede ver de la forma que se dicen que la densidad, bueno, me aumenta un poco, entonces es ¿Ya? como que el líquido va a bajar un poquito. Entonces, y eso hace que el objeto suba. Algo así, o sea, algo así lo veo. Pero es que el líquido nunca baja. O sea, sí, sea, o sea, el líquido no baja, pero es como que el objeto va a subir igual. Claro, el objeto va a subir, exactamente. Ya, bueno, con tal que lo veas. Pero en la justificación tienes que poner eso. Yo lo haría así, pero más que todo escrito. Entonces, Pueden dudar de vamos mis a... métodos, pero no de mis resultados. Exacto. A ver, entonces sería esto no. Aumenta el volumen sumergido en el fluido menos denso. Simón, este es. No. El volumen sumergido en el fluido más denso se hace mayor. No. El volumen sumergido en el fluido menos... No, se hace mayor. Ok, esto tomaron en exámenes. Ya. No sé por qué últimamente están tomando más controles de lectura en los exámenes. O sea, preguntas en vez de ejercicios. Ya, estos dos lo hice el día viernes. Así que bueno, creo que estuvieron 4 personas. Esto ya lo hicimos. Ya, esto lo acabé de explicar. Esto ya lo hicimos. Podemos hacer este ejercicio para explicarles cómo trabajar con tuberías. O podemos hacer el 5. Ya, que es prácticamente lo mismo que el 4. Se aplica lo mismo. Ya, o podemos ver acá. No, aquí no. La tarea 7. O podemos ver acá alguno que parezca interesante. Bueno, por ejemplo, este líquido perdón, este ejercicio también es lo mismo. Se aplica lo mismo. Ya, el 6 lo hice con, bueno, de hecho, Alan me preguntó por privado, y si alguien tiene preguntas, pues lo hacemos. El 7 ya lo hicimos. El 8, creo que literalmente es lo mismo que estábamos haciendo, pero ahora en forma de ejercicio, ¿no? Perdón, no, el 9 es. Ya, y la verdad es que no, bueno, el 10 no sé si parezca complicado. Vamos a intentar hacer el 10. Y el 11 dice, a un ingeniero se le asigna la tarea de diseñar un globo, cuya capacidad de carga sea de 4.900 newtons, lo que corresponde a una masa de 500 kilogramos, que incluye la masa del globo. Ok, puede ser. Puede ser que hagamos el 11. Mi pana, Sebas, a ver, dice Sebas, no estaré siempre en tus clases, pero si ves que hay un weón dándole like a las grabaciones a las 9, perdón, a las 1 AM, soy yo. Sí soy, por 4. Por 4 dice, solo tengo 2 likes. ¿Qué es eso? Den likes, ¿no? Oye, creo que tengo como 3.500 visitas. A los 4.000 sorteo $10. Pilas. Está grabado, está grabado. Ahí. No, en serio. Está grabado. A ver. Vamos a hacer, qué sé yo, vamos a hacer este. Ya que no hablan nada. Ya que no me hacen compañía, vamos a hacer el de los tubitos. Son tímidos, profe. ¿Qué cosa? Son tímidos, por eso no hablan. Sí, así veo. Profe, ese video que tiene explicando, tiene una exposición, es God ahí. ¿A cuál? ¿El de YouTube? Sí. Ahí tiene Puta, una qué vergüenza. exposición. El profe, la posición. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No lo voy a ocultar. ¿Cómo es? Acaba ayudantía ocultar el video. No, descárguenlo. Ya lo vi igual. Sí, ya quedó en la memoria de todos. Bueno. A ver, vamos a hacer esto. La presión aquí, ¿cuánto es? La presión atmosférica, ¿sí o qué? La presión atmosférica. La presión aquí, ¿cuánto es? La presión atmosférica. Ya, esto se supone que es abierto. Déjame ver qué te dice. Un tubo en U contiene una solución.
Ya, bueno, pero se supone que está abierto esto. Es decir, que el tubo está así. ¿Ok? Bueno, tenemos la presión atmosférica en estos puntos. Chévere. Tenemos cuántos fluidos como tal. Tenemos el alcohol, tenemos el agua y tenemos un tercer fluido. Que déjame ver qué me dicen. Ya, contiene una solución de densidad 13.6. Ya. Ok, entonces mercurio, es mercurio, 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Pareciera que sí. O sea, más porque literal B también me dicen la superficie de mercurio. O sea, me nombra de mercurio también. Ah, que capaz que sí. Oye, ¿no me dejas borrar eso? Sí, creo que sí. Déjame que no me deja borrar. Ahí está. Bueno, pero con tal que te den ¿cómo se llama? La densidad, todo bien. No puedo cambiar. Aguántame. Y ahora sí. Entonces esta densidad es del mercurio, ¿no? La densidad del mercurio, que creo que es Hg. Es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, ok, vamos a tener agua y vamos a tener alcohol. Ok, este mismo punto tiene la misma altura. Te dice que hasta que esté en el mismo nivel de referencia. Ahora, la longitud de la columna de agua es 30.5 centímetros. Quiere decir que esto es igual a 0.35 metros. Y la del alcohol, este D, va a ser igual a 0.3 metros. Ahora, ¿cuánto vale la densidad del alcohol? Ya, lo que pueden hacer es lo que les expliqué el día, creo que la otra sesión. Nosotros podemos hacer cortes así horizontales, ya, en estos tubos, y todos los puntos que pasen por esta recta que acabé de marcar, van a tener densidades iguales. Ahora, para cumplir esto, tiene que ser que en medio de los dos puntos, ya, tenga el mismo fluido. Si no tengo el mismo fluido, no se cumple esto. Y la otra condición es que estén a la misma altura todos estos puntos. ¿Ok? Son dos condiciones que uno debe cumplir para aplicar esto. Por lo tanto, yo puedo aplicar lo que acabé de mencionar de la siguiente forma. Puedo decir de que si yo hago una recta horizontal acá, esta presión de acá, la presión 1, tiene que ser igual a la presión 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hallo la presión 1? Simplemente yo digo que la presión 1 es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua multiplicado por la gravedad y por esta D. Ok, chévere. Ahora, a su vez, la presión 1 es igual a la presión 2, porque cumple los mismos objetivos, ¿no? Están a la misma altura los puntos, y entre los dos puntos tengo solo un fluido. Entonces sí puedo aplicar que la presión 1 es igual a la presión 2. Ahora, ¿cómo hallo la presión 2? La presión 2, yo la voy a hallar que la presión atmosférica, ya, más, hasta acá, vamos a poner punto 3, más, espérate, primero vamos a hallar la presión número 3. Porque si no, entonces la presión número 3 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de ¿quién? Del alcohol, gravedad y la altura, ¿no? Que sería D. Ahora, si yo quiero hallar la presión número 2, simplemente es la presión en 3 más ρ de ¿quién? Del mercurio. Del mercurio, gravedad. ¿Y cuánto es esta diferencia de altura? Simplemente es D mayúscula menos D minúscula. Entonces, esta es la presión 2. Sin embargo, la presión 2 tiene que ser igual a la presión 1. Por lo tanto, yo puedo igualar, ¿no? Puedo igualar esta presión de acá con la presión 1. Y si igualo, me va a quedar lo siguiente.
Ok, me va a quedar lo siguiente. Que la presión 1, vamos a hacerlo mejor acá. La presión 1 aquí es igual a la presión atmosférica más ρ por H2, gravedad, y D chiquita, ¿no? No, D grande en este caso. Voy a mandarme para el otro lado. Ahora sí. Y la presión 2 aquí es igual a la presión 3 más ρ por Hg, gravedad, y la diferencia entre las dos. Chévere. Ahora, tenemos que hallar cuánto es la densidad del alcohol. Entonces, la densidad del alcohol está metido en P3. Por lo tanto, desarrollamos la presión atmosférica más ρH2O, gravedad, distancia D. La presión 3, ¿cuánto vale? Vale presión atmosférica más ρ del alcohol, la gravedad, D de altura, más ρHg, gravedad, y la diferencia entre las dos. ¿Puedo simplificar qué cosa? La presión atmosférica. El ρ del alcohol, simplemente la despejamos, ¿no? ρ del alcohol va a ser igual a ρ de H2, la D mayúscula, menos ρ del mercurio, gravedad. Creo que faltó la gravedad acá. Sí, la gravedad acá. La diferencia de otras dos, y dividido para D. ¿Esto cuánto sale? Los que están haciendo, que hablen en el chat. No está con Sebas. ¿Qué quiere decir el D menos D? Simplemente es este pedacito, o sea, esta diferencia de altura entre el punto 3 y el punto 2. O sea, valdría 0.005 centímetros. Perdón, metros. Nada más es la altura entre el punto 3 y el punto 2. Acuérdate, ¿cómo tú hallas la presión número 3? Simplemente la atmosférica más ρ de alcohol por gravedad por distancia. Pero la presión 2, tienes que hallar que la presión 3 más lo que te ejerce la columna de mercurio. Y esa columna de mercurio tiene altura de D menos D chiquita. ¿Ya? Entonces por eso. Eso me refiero con la resta. Entonces si ustedes meten en la cálculo, va a salir que 1000, que es la densidad del agua como tal, 0.35 por 9.8 menos, ¿cuánto es la densidad del mercurio? Es igual a 13.600, si no me equivoco, por 9.8 por 0.005. ¿Y cuánto vale de chiquita? 0.3. Ya, y no sé, me sale 7.742. ¿Por qué me sale tan alto? No debería salirme tan alto. 13.6. A ver, déjame ver algo. La presión atmosférica más... Esto está bien. Ya, esta igualación está bien. La presión 2 es la presión 3. Ya, esto está bien. Ya, esto también está bien. No entiendo por qué me sale bastante alto. Ya. A ver, déjame hacer zoom out. Si alguien me avisa, si alguien ve algo raro. Una multiplicación, una resta, algo raro. Oye, estoy poniendo mal la cálculo. A ver, 0.005. No, puse bien. Ah, me faltó la gravedad. Aquí. Ya, y ahora sí sale. Por 9.8. Y ahora sí sale. 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, bacán.
Si lo googleas, creo que te sale lo mismo. Déjame ver. Densidad del alcohol. Vamos a ver si nos sale igual. A ver, sale 789. Bueno, ahí estamos. La segunda pregunta dice, añadiendo o quitando alcohol, se consigue que las dos superficies de mercurio estén al mismo nivel. ¿Cuánto vale entonces la altura de la columna de alcohol? Ok, o sea, te quiere decir que tienes que añadir o quitar alcohol, ya, pero quieres tener esta situación. Vamos a ilustrar qué quieres tener, o qué te dice el enunciado. Quieres tener así, que el tubo, el nivel de referencia, ya, sea igual. Es decir, por ejemplo, que todo esto sea de mercurio, y esta columna sea de alcohol, respectivamente, y sea de agua. Sin embargo, no sabemos si tenemos que añadir o quitar. ¿Ya? En este caso, yo les dije como que añadimos más alcohol, pero la verdad es que no estoy seguro. Creo que sí hay que añadir más alcohol, creo, que en vez de quitar. Pero ¿cómo hallamos? Simplemente hacemos que este puntito, que lo vamos a llamar A, y este puntito B, hacemos una recta, y sabemos que tiene que estar en el mismo nivel de referencia, porque así te dice literal B. Me dice que quiere que las dos superficies de mercurio tienen que estar al mismo nivel. Entonces, ¿cuánto vale la altura de la columna de alcohol? Nada más hacemos que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Y la presión en A es igual a la presión atmosférica más ρ del alcohol, gravedad, y la altura, que yo no sé cuánto vale esta altura H, yo no sé. Igual, perdón, esto es igual. Esto es igual a la presión atmosférica más ρ del agua, gravedad, por H. Las presiones se van a ir y me va a quedar que H tiene que ser igual. Vamos a poner que H' y la gravedad se me va a ir. Tiene que ser igual a H', ρ del agua, sobre el ρ del alcohol. Ahora, se preguntan, oye, ¿cuánto vale H'? Vamos a ver acá qué te dice. Tienes que añadir o quitar alcohol, pero no quitas ni añades agua. Quiere decir que la distancia de la columna que tienes de agua tiene que mantenerse igual. Porque no me dice, oye, ¿vas a quitar agua o vas a añadir agua? Ya, simplemente quitas alcohol o añades alcohol. Por lo tanto, la altura de la columna de agua se mantiene ¿en cuánto? En 0.35 centímetros. Por lo tanto, esta altura de agua tiene que mantenerse, que es igual a D mayúscula. Por lo tanto, D mayúscula vale H'. Así que H te va a valer 0.35 por 1000 dividido por 790. Ya, chévere. Entonces me queda que H va a ser igual a 0.386 metros. Es decir, que le tienes que añadir más alcohol para que esta vaina se equilibre. ¿Ya? Y así este ejercicio culmina ahí. ¿Ok? Vamos a hacer el último. ¿Por qué la altura del agua es igual, se mantiene igual? Porque acá te dice, en la pregunta B, me dice, añades o quitas alcohol. Y lo que quieres conseguir es que las dos superficies de mercurio estén al mismo nivel. ¿Ok? Pero nunca te dice, añades agua o quitas agua. En otras palabras, lo único que puedes alterar es la columna de alcohol. Puedes ponerle más alcohol, o puedes quitarle más alcohol. Puedes quitarlo. O sea, simplemente te dan esa opción de añadir o quitar. Pero el agua se mantiene igual. Es decir, tú no quitas ni añades agua. Entonces, si no quitas ni añades agua, ¿esta columna va a disminuir o va a aumentar? Se va a mantener, ¿verdad? No sé quién me preguntó eso. Yo sé.
ahí me dices, pues, si se entendió o no se entendió. O sea, sí, pero o sea, lo que no entiendo es que por qué, o sea, aún sigo sin entender por qué el agua no se, la altura del agua no se altera, o sea, ¿cómo sería el comportamiento del mercurio para que se nivelara al mismo nivel? No sé si me entendí. Ok, ok. El mercurio lo que haría es, a ver, el mercurio queda igual, ¿sí o qué? O sea, su volumen, porque no quitas ni añades mercurio. Entonces, por ejemplo, yo creo, a ver, vas a añadir... Kirman lo que él dice es que el agua, él piensa que el agua no se mueve, pero el agua también sube para que se queden equilibrados a la misma altura. Claro. Eso es lo que yo entiendo de él, que dice que él cree que esa agua se queda ahí. Ah, ya. Ajá. Sí, sí. Sí. Muy buena observación, compañero. Sí, esta columna también tiene que subir. Porque esto se tiene que mantener. O sea, el volumen de esto se mantiene constante. Por lo tanto, no sé, tendrías que, esta vaina sube un poquito y esta vaina baja. Ya. Sí, debería ser así, de hecho. Esta columna sube un poquito y esta vaina baja un chance. ¿Ok? Entonces el volumen que te comiste acá tiene que entrar acá, de mercurio. Y aquí, si estuvieran en la misma línea. ¿Ya? Pero obviamente que el mercurio no va a cambiar de volumen, sino es fijo. Sí, buena observación del compañero. Bueno, hacemos uno y ya terminamos con eso. Ya, elijan, ¿cuál quieren hacer? ¿De mi documento, del documento de Dick? Ya, esta es la última clase, ¿ya? De hidrostática, así que elijan, por favor. Ya, la gente, la people. Otro de tubos. Otro de tubos. Déjame ver otro de tubos. Vamos a hacer ese. Aunque no lo veo complicado. Si quieres hacemos las 5. Pero tampoco lo veo complicado. Ya. La 10 no lo he analizado, pero bueno. Parece un chance complicado. Quizás mañana lo haga con los que vengan. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer, qué sé yo, la 5 o la 3, ya, simplemente, a ver, ¿qué pasa 15? Este 3 no, ok, este 4 es con la figura, en el tubo 1 de la figura se ha llenado de la rama de la derecha con mercurio, y la izquierda con un líquido desconocido. Los niveles definitivos son los indicados en el esquema. Ya, por ejemplo, este ejercicio es el mismo que acabamos de hacer. Vamos a hacer acá. Y aquí tenemos la figurita como tal. Y aquí tenemos el enunciado, ¿no? Aunque el enunciado es lo mismo. O sea, es lo mismo que el que acabamos de hacer. Bueno, si tenemos mercurio en el lado derecho, ya, todo esto es mercurio y todo esto es el líquido. O sea, lo que tienes que hacer es lo típico. Esto está abierto, por lo tanto, acá tenemos la presión atmosférica y acá tenemos la presión atmosférica. Ya, esto es lo primero. Ahora, si tú quieres hacer lo de trazar una recta horizontal, ya, y donde caigan todos los puntitos, las presiones igual, lo puedes hacer. Sin embargo, no puedes hacerlo acá. O sea, no puedes hacer este chiste y decir, ok, esta presión de acá es lo mismo que esta. No se puede, porque cumples la primera condición, que la altura sea igual, pero no cumples la segunda, que entre ambos puntos, por ejemplo, este punto A y este punto B, ya, si tú unes a los puntos, tú te vas a encontrar con dos líquidos distintos. Entonces ahí vas mal. ¿Ok? Pero lo que puedes hacer es lo siguiente. En vez de marcar el punto A, ya, no entiendo por qué no puedo seleccionar el borrador. A ver. Ya, lo que puedes hacer es marcar el punto, otro punto. Ya, si me deja esto. Ya no sé qué pasa.
Ok. Ya, a ver, hazme caso que tengo que acabar la clase. Y ahora sí. A ver, selecciona... Uy, no. Bueno, tenemos un fail ahorita. Les hackearon la compu. Los infiltrados, pero que le están hackeando. Sí, la plena. Hoy no me deja cambiar de pluma. No puedo, te lo juro. A ver, déjame ver. No, no deja. Ah, ya, por fin. Bueno, como te decía, marcas este punto 1, marcas este punto 2, trazas una recta, cumple con dos condiciones, chévere. Por lo tanto, la presión 1 es igual a la presión 2. Donde la presión 2 la calculamos con esta columna, ¿no? La presión atmosférica más la densidad del mercurio, Hg, gravedad, 2 por 10 a la menos 2. Ahora, la presión 1 la puedes calcular, la presión atmosférica más la densidad de líquido desconocido, que es X, por ejemplo, gravedad por 14 por 10 a la menos 2. Entonces, igualas esto, ¿ya? Y te va a quedar lo siguiente, que la densidad de Hg, gravedad, 2 por 10 a la menos 2, va a ser igual a la densidad de X, gravedad, 14 por 10 a la menos 2. Gravedad se me va y me va a quedar que la densidad de X va a ser igual. Densidad del mercurio, que es igual a 13.600, 2 por 10 a la menos 2 y 14 por 10 a la menos 2. Esto se va con esto, se va con esto, 1,7, y me va a quedar que la densidad de X va a ser igual a 13.600 sobre 7. Que me va a quedar... 1942.85. Ajá, 1942.86 kilogramos sobre metros cúbicos. Ajá. Y por ejemplo, si quieres hacer el otro ejercicio que tuvimos acá, ya, literalmente tienes que aplicar lo mismo. O sea, literalmente. Aplicas que esta presión atmosférica, porque está abierto, en la parte de la superficie de arriba también es la presión atmosférica. Si quieres saber, por ejemplo, tú puedes trazar, vamos a copiar esta imagen. Ya, tú puedes trazar, por ejemplo, que este punto A va a ser igual de en presión a este punto B, pero tienen que estar a la misma altura. Ya es chévere. Y haces lo mismo, la presión A tiene que ser igual a la presión que hay acá, que es la atmosférica, más ρ de este líquido azul, ρ azul, gravedad por H2 menos H1. Ya, y la presión en B es igual a la presión en A, ¿no? Pero la presión en B tú la puedes calcular con esta columna. Quiero decir que la presión en B es igual, esto está abierto, la presión atmosférica más ρ de verde por gravedad por H2. Y ya, simplemente, es prácticamente el mismo ejercicio de arriba. Hicimos una pregunta. ¿Hay ejercicios en el que, o sea, en el que no se pueda trazar una línea horizontal, como hacemos en estos, sino que los fluidos estén, digamos, unidos a la mitad del camino, por decirlo así? Por ejemplo, ¿te refieres a ejercicios tipo, no, aquí no, tipo así? ¿Así o no? ¿A qué te refieres? O sea, en vez de que, digamos, de que un fluido llegue hasta el otro lado y podamos decir que la presión 1 y presión 2 son iguales, Ya. Solamente el líquido, digamos, que se quede a la mitad del tubo horizontal, por decirlo así. O sea, que ambos fluidos quedan ahí, o sea, se quedan ahí como que unidos.
No sé si me van a entender. ¿Cómo se A ver, procedería en esto? ¿te refieres? Ya, por ejemplo, en este ejercicio, si el Ya. azul y el verde estuvieran en la mitad del tubo del medio, por decirlo así, el horizontal. A ver, tú dices que si el azul ya estuviera todo esto cubierto, ¿no? Hasta acá. No, hasta más antes. Hasta más antes, digamos en la mitad del tubo horizontal. La parte horizontal, por decirlo así. Ah, ok, ok. O sea, hasta aquí. Ajá, O sea, si esto fuera de verde, ajá. ¿ya? ¿Y cómo fuera el azul? O sea, por eso, ¿qué pasaría ahí? O sea, ¿cómo se procedería a hacer eso? Ya, o sea, a ver, como tienes que, por ejemplo, si tuvieras todo esto de verde, ya, y todo esto azul, las presiones aquí son la misma, ¿ok? O sea, que también puedes trazar así de esta forma. Ajá, y también se cumple. Que todas las presiones van a valer igual, en esta línea, en esta altura. Ujú. Sí, también se tiene que cumplir. Una Pero, consulta. sí, sí. Mira, lo que pasa es que hoy día el profesor hizo un ejercicio parecido a este, pero con lo azul hasta arriba. Y decía que en el punto B se sumaba la atmosférica, lo del líquido verde y lo del líquido azul. Porque dice que el líquido azul también aplica presión ahí. O sea, decía que la presión en B era igual a la presión atmosférica más lo que te hace esta columna, más la presión que te hace el azul. Más ¿O la que cómo? hace la cosa azul, Simón. Ya, a ver, ¿tienes captura de eso? Porque eso no... Sí, sí, ya te la paso por WhatsApp. Ya, pasa. Porque eso está medio raro. ¿Quién preguntó, perdón, para estar? Yo, José. Ya, a ver, pásalo, por favor. Ya, porque sí, eso está medio raro. Ya te paso XD. Dale. Igual, con eso terminamos. O sea, si tienen más preguntas me dicen, ya, porque puedo quedarme hasta las 6. Si tienen preguntas como José. Ok. Ya. Sí, lo puedo pasar, no hay problema. O sea, lo puedo proyectar. Sí, sí, no importa. Ya, bacán. Vamos a ver. Ya, a ver. Déjame copiarlo. ¿Con qué profesor estás? Tengo que decirlo. José. Deje grabar, Con- pues. Ya. Ok. Bueno. Verdad. Bueno, hasta aquí